sabes que como hijos de Dios, como aquellas personas nuevas que venimos a Cristo, tenemos un privilegio. Y es uno de los privilegios que no se le puede dar a cualquier persona. Y un privilegio, hermano, es el honor o permiso para realizar una actividad. Un privilegio es un honor o permiso o autoridad que se le delega a alguien para ejecutar una actividad o ejecutar algo aquí en esta vida. Y cada uno de nosotros tenemos ese privilegio, tenemos ese honor de poder haber sido escogidos de parte de Dios para ejecutar algo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Algo que ciertas personas o ciertos, puedo decir, ángeles quisieran tener, pero no puede. Pero tú y yo sí lo podemos hacer. La Biblia, a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ha usado a ángeles para venir a impartir su mensaje. La Biblia utilizó un ángel para que se le revelara en sueño a José y le pudiera decir de que María iba a tener un hijo y que tenía que ponerle el nombre de Jesús y que él iba a ser el Salvador del mundo. Un ángel se presenta y da este anuncio. Miren en el transcurso de la Biblia cómo los ángeles están teniendo el privilegio de poder anunciar algo que estaba en el corazón de Dios, descendían a la tierra y podían compartir ese mensaje. También ángeles se le revelaron a unos grupos de pastores y le dijeron dónde iba a nacer el Salvador y le dijeron que ellos lo iban a guiar hasta donde estaba el Salvador de la humanidad, el Salvador del universo, que era Jesús. También el Señor usó ángeles que descendieran del cielo para venir a transmitir este mensaje a este grupo de pastores. También la Biblia relata la historia cuando aquellos ángeles se le presentan a aquellas mujeres que van a buscar en la tumba de aquel que supuestamente estaba muerto, que era Jesús. Pero cuando estas mujeres van a buscar a Jesús, ángeles se le presentan y le dicen: mujeres, ¿a quién buscas? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y les da unas instrucciones y le dicen: vayan corriendo, les dice, porque salió y va a estar en tal lugar y vayan ahora mismo. Era un anuncio que Dios estaba dando por medio de ¿quién? Por medio de sus ángeles. Pero yo quiero compartirte algo en esta mañana que ha impactado mi vida mediante yo preparaba este estudio. Y es que lo vayamos al libro de los Hechos. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 10. Capítulo 10, versículos del 1 al 6. Y quiero compartirte esta palabra y quiero que le pongas mucha atención. Y dice esta palabra: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus lágrimas tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y le dice al 5: envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene una casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sabes que esto es bien importante en esta mañana? Y relata la historia como un hombre llamado Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que hacía oraciones, dice, y daba limosnas juntamente con su familia. Temía a Dios. Era un hombre que era un centurión, tenía a cargo un ejército. El ejército constaba de casi 100 personas, que si lo traemos a la actualidad, prácticamente ese hombre hoy en el día era un capitán del ejército.
Los que están a cargo de 100 personas, de 100 soldados, vienen a ser ya capitanes. Era un hombre importante en Israel. Era un hombre que conocía a Dios, pero era un hombre de que no era israelita. Era un hombre de que no pertenecía a Israel. No era ciudadano de Israel, era romano. Y dice la palabra que este hombre era temeroso de Dios. Daba su limosna, oraba a Dios con toda su familia. Y se le presenta un ángel. Quiero que escuchen esto. Se le presenta un ángel. Dios manda un ángel que vaya donde él está orando a la hora novena. Y este ángel viene y le dice, Cornelio, le dice, tus oraciones han sido llegadas hasta la presencia de Dios. Y tus limosnas, le dice, y tus oraciones han llegado a la presencia. Pero hoy te doy instrucciones para que mandes a llamar a alguien que se llama Pedro. Mira lo extraño de esto y quiero que entienda. El ángel desciende y da ciertas instrucciones a lo que Cornelio tiene que hacer. Y manda que vayan a buscar a Simón Pedro. Ahora, lo mandan a buscar con un propósito, según lo que dice el mismo libro de Hechos en el capítulo 11, versículo 14. Este era el propósito por el cual el ángel había descendido y tenían que ir a buscar a Pedro. Y dice esta palabra, el que hablará palabras para las cuales serás salvo tú y tu casa. Pedro tenía que ser mandado a traer para que pudiera hablarle a Cornelio, para que la familia de Cornelio fuera salvo, no solamente él, sino también su casa. Pero lo extraño de esto y lo que a mí me impacta es que el ángel ha tenido una conversación con Cornelio, ha descendido a hablarle a Cornelio, a dar instrucciones a Cornelio. Porque el ángel no le pudo predicar, porque el ángel no le pudo decir, porque el ángel no le pudo predicar del evangelio de Cristo. ¿Te has puesto a pensar, te has preguntado esto que acabamos de leer? Si había descendido, si había dado instrucciones, ¿por qué no pudo predicarle de Cristo? ¿Por qué tenían que mandar a llamar a Pedro? Porque hay cosas que ya no son delegadas a los ángeles. Hay cosas que ahora son delegadas a ti y a mí. Y ese es tu privilegio. Yo no sé si me estás entendiendo en esta mañana. Pero es un privilegio. Y te vas a ir dando cuenta del privilegio que tú y yo tenemos. El ángel, yo me imagino que hablaba y hablaba con Cornelio y le daba las instrucciones al pie de la letra, lo que Jesús le había dicho. Y el ángel queriéndole hablar de Jesús, pero yo me imagino que no podía. Él quería, pero no podía, y le dijo, tienes que mandar hombres a buscar a Pedro, porque él sí te va a decir lo que tú tienes que hacer para que seas salvo tú y tu casa. Es necesario que como iglesia nos levantemos hoy a predicar su palabra. Porque como nosotros, hijos de Dios, tenemos el privilegio, tenemos el honor, tenemos la autorización de poder predicar su palabra. Ya no podemos callar, ya no podemos estar con la boca callada. Tenemos que predicar porque Dios tiene un propósito para ti y tu familia. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Porque muchos hemos menospreciado este privilegio. Muchos no le hemos tomado en cuenta lo que el Señor nos ha mandado a hacer. En cierta ocasión, Jesús predicaba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, levantaba paralíticos, resucitaba muertos y estaba tan atareado haciendo la labor por la cual él había venido aquí en la tierra. Pero llegó un momento que levantó sus ojos y miró a aquella gran multitud. Y dijo Jesús a sus discípulos. Dice la palabra que Jesús empezó a tener compasión por las multitudes. Y dijo a sus discípulos, a la verdad les dijo, la mies es mucha, pero pocos los obreros.
pocos los que quieren predicar la palabra. Pocos son aquellos que quieren hablarle a su familia de quién soy yo. Pocos son aquellos que quieren sacar a aquellos que están en esclavitud, en las drogas y en el alcohol. Son pocos, dijo el Señor. Pero dijo esto: orar al dueño. Orar, dijo, al Padre de la mies, que mande obreros para trabajar en su viña. Esos obreros no los vamos a conseguir afuera. Esos obreros no los vamos a conseguir allá. Esos obreros están aquí. ¿Cuántos pueden decir conmigo amén? Esos obreros somos nosotros que vamos a ir a hablar y predicar de lo que dice el Señor, de su palabra. Oigo muy poco esos aplausos hoy. Más fuerte ese aplauso al Señor. Créanlo. ¿Sabes qué? Pedro era una persona que cuando a Pedro lo mandan a llamar, Pedro está comenzando su ministerio. Y Pedro ha empezado a hacer tremendas cosas. Dice la palabra que antes de que Pedro había sido mandado a buscar, Pedro estaba levantando paralíticos, resucitaba a los muertos. Y dice la palabra del Señor que para Pedro, el evangelio no podía ser predicado para aquellos que no pertenecían a Israel, para aquellos que eran extranjeros. La palabra de Dios no podía ser llevada porque Pedro se había encerrado en un círculo donde él creía que el evangelio solo se podía predicar a los que eran de Israel y no podía ser predicado para los gentiles. Pedro se había prácticamente incapacitado para poder ir a predicarle a lo que son los gentiles, porque él tenía sus propios razonamientos y creía que para ellos no era el evangelio. Sabes que muchas veces nosotros caminamos y pensamos de esa manera y creemos que el evangelio solo es para nosotros. Creemos que el evangelio no es para la prostituta. Creemos que el evangelio no es para el drogadicto. Creemos que el evangelio no es para el ladrón. Creemos que el evangelio no es para aquellos que no quieren saber nada. Si nosotros le predicamos, el evangelio es para ellos. A veces tenemos familias que están perdidos en la droga, están perdidos en el alcohol. Tenemos familias que ya están desahuciadas por los médicos, pero nosotros no los podemos levantar y poder llevarles una palabra de bendición, porque todavía no creemos verdaderamente para el cual tú y yo hemos sido llamados. Hemos sido llamados para arrebatar aquellas almas del infierno. Y como iglesia tenemos ese privilegio. Dile a tu hermano, tú y yo tenemos ese privilegio. Dile a tu hermano, tenemos ese privilegio. Yo no sé si tú lo crees en esta mañana, pero fíjate, quiero decirte algo. Cuando a Pedro se le manda a llamar, Pedro queda anonadado, Pedro queda pensando, porque el Espíritu Santo ya se le había revelado. El Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro: van a venir 3 hombres a buscarte. Pedro le dice: y no dudes en ir, porque yo los he enviado, porque tengo una misión para ti. Tengo una misión. ¿Sabes? Que cuando nosotros vamos a hablar de Cristo a las personas que no conocen, esas personas, decláralo en el nombre de Jesús, que tu familia a las cuales tú le vas a ir a hablar, el Señor ya se les ha revelado. Y cuando tú les vayas a hablar, ellos van a obtener salvación, ellos van a obtener vida eterna, porque tú te vas a disponer a predicarles la palabra. No es conveniente, no es lógico que tú como madre, que tú como padre de familia estés aquí y tus hijos se estén perdiendo. Hay una labor que hacer. Hay una responsabilidad que tenemos con nuestras familias. Una de las cosas que yo agradezco con toda mi alma a mi mamá es que mi papá, cuando estaba en hecho de muerte, que ya estaba a punto de morir, esa señora no se quitaba al pie de su cama y le predicaba el evangelio. Mi papá ya no hablaba, pero sí escuchaba. Recuerdo que estando yo al lado de ella le predicaba y le dijo: Mario, porque así se llamaba mi padre, si tú vas a aceptar a Cristo como tu Salvador, le dijo, aprieta mi mano, que eso quiere decir sí, le dijo. Y si no quieres, Mario, le dijo, suéltala, suelta mi mano, le dijo.
Cuando mi madre le predicaba a mi padre y le dijo, ¿quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Mi papá apretó la mano de mi mamá. Que yo quedaba al lado de ella y yo miraba que la mano de mi mamá se le estaba poniendo blanca porque la sangre no le circulaba. Yo agarré la mano de mi papá y le dije, papi, ya entendimos que ahora tú, si en este momento partes para el Señor. A últimas instancias, no desmayes para predicarle a tu familia. No importa lo que le hayan diagnosticado a los seres que tú más amas, pero es un deber que tú y yo tenemos de predicar la palabra a toda criatura. Pedro todavía no entendía esto. Pedro todavía creía que el evangelio solo era para el pueblo de Israel. Dice la palabra que Pedro le pegó hambre y subió a la azotea a comer. Y el Señor hace descender aves sobre la cabeza de Pedro. Y le dice, Pedro le dice, mata y come. Y Pedro era tan religioso en esos momentos que él dijo, Señor, yo no puedo matar y comer de estas aves porque yo no puedo comer cosa inmunda. Y el Espíritu Santo le dice, el Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y le vuelve a repetir 3 veces, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Sabes que muchas veces con nuestro proceder, con nuestro accionar, nosotros muchas veces desechamos a aquellos que están afuera. Creemos que no pueden caber en el círculo de nosotros. Creemos que ellos no pueden venir a los pies del Señor, tal vez por el vicio que ellos están teniendo. Pero muchas veces se nos hace difícil lo que es predicarle la palabra de Dios. Se nos hace difícil dar verdaderamente lo que por gracia nosotros hemos recibido. El Señor dice dar por gracia lo que por gracia tú recibiste. Puedes decir amén a esto en esta mañana. Quiero que vayamos a Marcos. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, versículos 15 al 18. Y esto decía Jesús, el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado, dice. Y estas señales, dice, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, tomando en sus manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán su mano y sanarán. ¿Sabes que este es un privilegio? ¿Sabes que este es un honor, una autorización, una autoridad que el Señor a nosotros nos da para imponer las manos sobre los enfermos, para sanar, para echar fuera demonios? Ese privilegio no lo tienen los ángeles. Quiero que tú me entiendas esto en esta mañana. Ese privilegio no es para los ángeles. Ese trabajo no es para los ángeles. Esa responsabilidad no es para los ángeles, porque cuando Jesucristo vino a la tierra y le dijo a sus discípulos, y hoy les dice, hoy les doy autoridad para echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, es para nosotros. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el evangelio, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad no la va a tomar aquel ángel que iba a descender un ángel. El ángel somos nosotros. La palabra la tenemos nosotros en nuestra boca. Nosotros tenemos la autoridad para poder hablar. ¿Puedes creer esto? Dile a tu hermano que tienes a tu lado, tú tienes autoridad. Tú puedes hablar de las buenas nuevas de Cristo. Tú puedes hablarlo. Tenemos que creer esto. La iglesia está teniendo 2 actividades la semana que viene, la semana entrante. Y una le hemos llamado del Día del Amigo.
Y si le hemos llamado la reunión del Día del Amigo, es porque hemos creído que este lugar va a ser pequeño. Es porque hemos creído que tú y yo traeremos por mínimo una persona a este lugar para que escuche la palabra de Dios. Creemos que tú y yo traeremos a personas que están allá afuera perdiéndose en la droga, en el alcohol, perdiéndose en los vicios, perdiéndose tal vez robando, perdiéndose en muchas cosas que el diablo ha puesto sobre ellas. Hemos creído de que tú y yo vamos a llenar este local. ¿Tú lo crees? Claro, es una responsabilidad, es un privilegio que tenemos de parte de Dios. Hemos creído que nuestra familia vendrá a los pies del Señor porque vamos a hacer lo que Cornelio hizo. Cornelio hizo y dijo, va a venir un hijo de Dios a visitar mi casa. Lo primero que yo voy a hacer es reunir mi familia e invitar a mis amigos para que escuchen la palabra de Dios. Tenemos una responsabilidad. Pedro se había acomodado y para Pedro los gentiles los hacía a un lado hasta que el Espíritu Santo se le revela y le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado. No lo llames inmundo. Hasta ahí Pedro pudo entender. Y Pedro dijo estas palabras cuando el derramamiento del Espíritu Santo cayó sobre la familia de Cornelio. Dijo Pedro, verdaderamente dijo, Dios no hace excepción de personas. ¿Sabes que Dios no hace excepción de personas? El corazón de Dios, en el corazón de Dios está que nuestras familias conozcan del Señor. En el corazón de Dios está que tus hijos, que mis hijos, que mi esposo, que sus esposos, mi esposa, perdón. Te reprendo, Satanás. ¡Ah! ¡No! Que sus esposos a las mujeres y las esposas de los hombres y los hijos, sobrinos, primos y todo aquel que pertenece a uno de ustedes venga a los pies del Señor. Porque es duro yo venirme a gozar y mis hijos se estén perdiendo porque no les he predicado la palabra. En esta mañana Dios nos está llevando a otros niveles. En esta mañana el Señor te está diciendo a ti y a mí, si tú lo tomas en el Espíritu, que el privilegio que te ha dado, los ángeles lo desean. Los ángeles quisieran descender del cielo y venir a predicar su palabra y tal vez lo harían de una manera mejor que nosotros. Tal vez lo harían de una manera que ni tú ni yo lo podemos hacer. Pero no podían hacerlo de la manera que tú y yo lo podemos hacer, porque tú y yo hemos vivido cosas, tú y yo hemos vivido aquellas cosas que han hecho daño en nuestra vida y de ahí el Señor nos ha sacado y ellos no tienen esa experiencia, pero tú y yo sí la tenemos. Por eso es que es importante que tú en esta mañana le puedas decir al Señor, Señor, si ese privilegio que me lo has dado, yo lo voy a poner en práctica y a partir de aquí, de hoy en adelante, yo voy a predicar de tu palabra, yo voy a reunir mi familia como lo hizo Cornelio y voy a empezar a hablarles de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Es sencillo, es sencillo. Sabes que muchas veces nosotros creemos que para predicar la palabra hay que preparar un tremendo mensaje. No, no. Si Jesús ha hecho algo en tu vida, solo compártelo al que está necesitado. A mí me impacta algo. Y siempre que yo veo a este muchacho, él es nuevo. Y lo primero que él hizo fue traer su madre a este lugar para que conociera del Señor. Él ha cogido esta palabra. Empieza por su familia. Y está aquí.
tenemos una responsabilidad con nuestras familias. ¿Sabe que muchas veces los compañeros de trabajo, ellos ni se dan cuenta que a veces nosotros somos cristianos? Porque nos da vergüenza decirlo por el testimonio que a veces nosotros damos. Sacúdete en esta mañana, hermano. Sacúdete. Sacúdete, 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 sacúdete de esta manera. Y empieza hoy a cambiar tu manera de vivir. Y empieza hoy, dice la palabra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo no puedo hablarle a alguien de Jesús si yo no estoy modelando a Cristo en mi vida. Yo no puedo hablarle a mi familia de Cristo si yo no estoy modelando a Cristo en mi casa. Cornelio reunió su familia, reunió sus amigos porque modelaba a Dios en su vida. Dice que Cornelio se reunía con su familia y hacía oraciones delante de Dios. Es necesario que nosotros empecemos a dar testimonio para que nuestra familia crea. Sabes que a veces tenemos años de estar en el evangelio, años, y le dices a un hijo de una pareja de esposos que tienen años que vayan a la iglesia, y sabes que estas personas aborrecen ir a la iglesia porque muchas veces miran el testimonio en casa. Hijos que no pueden acompañar a sus padres por el testimonio de sus padres en casa. Y es una manera que el diablo coge ventaja y nos tapa la boca, y por eso no hablamos de Cristo. Compañeros de trabajo que muchas veces nos dicen, ¿y tú eres cristiano? No, yo voy a la iglesia de vez en cuando, pero todavía no de vez en cuando, y siempre está aquí los domingos. Pero nos da vergüenza porque damos mal testimonio. Personas que muchas veces quieren hablar a su compañero, a su vecino de Cristo y no pueden porque tienen vergüenza de hablar. Sacúdete en esta mañana, sacúdete, porque el privilegio que tú y yo tenemos, los ángeles lo quieren. Pero llegará un momento que el Señor dice que las piedras hablarán por nosotros. Y yo no quiero que una piedra me avergüence y empiece a hablar. Imagínate una piedra, si voy caminando a la par y una piedra vaya y le diga, hey, y va otra persona y le dice, hey, Cristo te ama. Y es una responsabilidad que yo tengo. Es sencillo, hermano. A veces la persona lo único que necesita es que tú le puedas decir, Cristo te ama. Lo único que necesita a veces una persona es que tú te acerques a ella y puedas darle un abrazo y decirle, sé cómo te sientes. Pero yo me sentía de esta manera, pero vine al Señor y el Señor sanó todas mis heridas. Es importante que tú en esta mañana tomes la autoridad que el Señor te ha dado. Y vamos a concluir con esto. Y quiero que te vayas al libro de Romanos. Voy a pedir por favor, Reina, si puede pasar. Romanos capítulo 10, versículo 14. Cierro con esta palabra y tómala para tu vida en esta mañana. Y dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cierra tus ojos en esta mañana. Solo cierra tus ojos por un momento. Y quiero que empieces a pensar
las oportunidades que has tenido de poder hablarle a los tuyos, a tu familia del Señor, y no lo has podido hacer. Muchas veces criticamos a aquellos que están afuera. Criticamos a la prostituta, el drogadicto, el ladrón, pero no les predicamos. Familiares que hemos tenido la oportunidad de poderles hablar del Señor y no lo hemos hecho. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos, y es de anunciar las buenas nuevas.